En las frías y herméticas entrañas de la Unión Soviética, un hombre común se transformó en una bestia inimaginable. Aquí nos preguntamos, ¿qué oscuros abismos de la psique humana y qué fallas de la sociedad permitieron que el carnicero de Rostov desatara un terror que desafía toda comprensión criminológica? Bienvenidos a un episodio más de Crítica Criminológica, y esta vez hablaremos sobre una anatomía criminológica del monstruo soviético, Andrei Chikatilo. Afirmar que Andrei Chikatilo era el asesino más calculador y diabólico de todos los tiempos. Entre los años 1978 y 1990, la Unión Soviética se vio azotada por una ola de crímenes atroces, perpetrados por un depredador invisible que llegaría a ser conocido como Andrei Chikatilo. Este confesó cerca de 56 asesinatos, aunque el número real de víctimas podría ser aún mayor. Este video busca adentrarse en la psique de este asesino en serie para poder desentrañar los orígenes de su terror y analizar desde una perspectiva criminológica cómo un ciudadano soviético aparentemente normal se convirtió en uno de los criminales más prolíficos de la historia, y qué lecciones nosotros podemos extraer de su caso sobre la naturaleza del mal y las sociedades que inadvertidamente pueden incubar a criminales como este. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en la República Socialista Soviética de Ucrania. Su llegada al mundo coincidió con un periodo de inmensa dificultad para Ucrania, que aún se recuperaba de la gran hambruna de la década de 1930, una tragedia provocada por las políticas de colectivización forzada por Joseph Stalin. Millones de personas aquí perecieron, y la supervivencia a menudo implicaba actos desesperados, incluidos como el canibalismo. Su madre Ana le contó repetidamente una historia no verificada sobre su hermano Stepan, quien supuestamente fue secuestrado y devorado por vecinos hambrientos. Esta constante narración de violencia extrema, de vulnerabilidad a una edad temprana, pudo haber sido profundamente traumatizante y posiblemente contribuyó a sus posteriores actos de canibalismo. La Segunda Guerra Mundial también dejó una marca indeleble en la infancia de Chikatilo. Esto entre 1941 y 1944. Presenció horrores de la ocupación nazi de Ucrania, describiendo bombardeos, incendios y tiroteos que lo obligaron a él y a su madre a esconderse en sótanos y en zanjas. Su propia casa fue quemada hasta los cimientos, y existe la especulación de que su hermana Tatiana nació como resultado de la violación de su madre por un soldado alemán. Un evento que, dado su hogar de una sola habitación, Chikatilo pudo haber presenciado. Estas experiencias bélicas pudieron haber generado una desensibilización a la violencia y una percepción distorsionada del peligro y de la muerte. Chikatilo sufrió numerosas dificultades personales durante su infancia. Creció en la pobreza, fue objeto de burlas y padeció hambre constante. Hasta los 12 años afirmó no haber probado el pan, y a menudo su familia tenía que comer hierba y hojas para mitigar el hambre. Era un niño que se orinaba en la cama, lo que provocaba constantemente regaños y los golpes de su madre. En la escuela era acosado por su debilidad física y su naturaleza tímida. Este trato severo y la humillación crónica por parte de una figura de cuidado primaria pueden generar baja autoestima en los niños, sentimientos de inadecuación y potencialmente una agresión desplazada. A pesar de estas dificultades, Chikatilo era
un estudiante aplicado y obtenía buenas calificaciones. Era alguien muy inteligente. Este afán por el estudio podría haber sido un mecanismo de afrontamiento a una búsqueda de validación para compensar las otras carencias percibidas. La confluencia de estos eventos traumáticos en su infancia, incluyendo la hambruna, la guerra, la posible exposición a la violencia sexual y el abuso y la humillación crónicos, creó un caldo de cultivo para el desarrollo de profundas inseguridades y una potencial predisposición a la agresión. La historia del hermano canibalizado, ya sea real o no, probablemente normalizó la idea de la violencia extrema en su mente. Al examinar su niñez a través de la lente de las experiencias adversas en la infancia, se pueden identificar aquí múltiples factores de riesgo para la conducta violenta. La hambruna, la guerra, establecieron un trasfondo de trauma social, mientras que las narrativas familiares y las vivencias personales de abuso y acoso escolar probablemente contribuyeron aquí a sus vulnerabilidades psicológicas individuales. Durante la adolescencia de Chikatilo, descubrió que sufría de algunas impotencias crónicas, lo que exacerbó su torpeza social y generó un profundo odio hacia sí mismo. Esta condición le causó inmensa frustración y también humillación, lo que podría haber llevado aquí a una asociación distorsionada entre el sexo y la violencia como una forma de lograr algún tipo de excitación y de control. Su primera experiencia sexual ocurrió a los 17 años, cuando involucró el sometimiento de una niña mucho más joven que él y una eyaculación precoz, seguida de un ridículo. Este encuentro traumático probablemente consolidó en su mente la conexión entre la violencia y también la humillación. En sus primeras relaciones, experimentó repetidos intentos fallidos de tener relaciones sexuales, lo que llevó al conocimiento público de su impotencia y a una mayor humillación, por así decirlo. La naturaleza pública de esta humillación pudo haber intensificado sus sentimientos tanto de venganza e inadecuación, alimentando un deseo de poder y control en otras áreas de su vida. El punto de inflexión en el desarrollo de Chikatilo como depredador ocurrió en 1978, con el asesinato de Yelena Zakotnova. Después de no poder lograr una erección, experimentó excitación sexual al apuñalar a la niña. Este asesinato parece haber sido un momento muy crucial en la vida de Chikatilo, donde descubrió un vínculo entre la violencia y la gratificación sexual, lo que condujo al desarrollo de la erotofonofilia. En este caso, posteriormente, desarrolló tendencias necrosádicas, obteniendo placer sexual del sufrimiento y la muerte de otros. Una parafilia muy rara, muy sádica. Esto indica una escalada significativamente en su desviación sexual, donde la infligión de dolor y el acto de matar se volvieron intrínsecamente ligados a sus impulsos sexuales. Cuando hablamos desde una perspectiva psicodinámica, las experiencias infantiles aquí no resueltas y los conflictos entre el ello, el superyo, podrían haber llevado a su comportamiento violento y a la agresión desplazada. Esta teoría aquí sugiere que tanto los traumas como las humillaciones de la infancia se manifestaron como conflictos psicológicos profundos que finalmente condujeron a sus arrebatos violentos. Cuando hablamos desde una perspectiva conductista dentro de la psicología, el acto de matar pudo haberse reforzado
positivamente por el placer obtenido al superar las incapacidades de excitación pasadas y también la misma propia eyaculación. Esta perspectiva destaca cómo la experiencia inicial de gratificación sexual a través de la violencia pudo haber creado un poderoso ciclo de refuerzo, impulsándolo a repetir el comportamiento. La teoría del complejo de inferioridad de Adler, por ejemplo, sugiere que sus sentimientos de inadecuación y humillación derivados de la impotencia y las experiencias infantiles lo impulsaron a buscar la superioridad a través de una violencia. Esta teoría postula que sus actos violentos fueron una forma de compensar sus profundos sentimientos tanto de inferioridad y de afirmar poder sobre los demás. El desarrollo psicológico de Chikatilo estuvo marcado por una disfunción sexual significativa y la aparición de estas parafilias violentas. Su impotencia probablemente jugó un papel crucial en el desarrollo de sus impulsos asesinos, ya que encontró una forma retorcida de liberación sexual a través de la violencia. Varias teorías criminológicas y psicológicas ofrecen posibles explicaciones para sus motivaciones, destacando aquí la complejidad o la compleja interacción del trauma temprano que tuvo, la frustración sexual y la asociación aprendida entre la violencia y la gratificación. Ninguna teoría por sí sola explica completamente su comportamiento, lo que sugiere una etiología multifacética, como lo marca la criminología clínica. Cuando hablamos de el modus operandi de Andrei Chikatilo, aquí hay una parte muy específica en donde evolucionó con el tiempo, reflejando una profundización en sus parafilias o de sus parafilias y un enfoque estratégico para la selección de víctimas y también la ubicación para evitar la detección. Inicialmente se centró en víctimas jóvenes, a menudo encontradas en estaciones de tren y autobuses. Esto sugiere un patrón depredador, en este caso por parte de Andrei Chikatilo, dirigido a individuos vulnerables en lugares de tránsito. Las víctimas mostraban mutilaciones características, como incluyendo el apuñalamiento, el estrangulamiento y también más tarde el famoso canibalismo. La consistencia en la mutilación sugiere un elemento ritualista y la representación de sus parafilias específicas. El canibalismo aparece o parece haber estado relacionado pues con la historia de su hermano. En los primeros casos infligía daño en el área de los ojos. ¿Por qué? Lo que Chikatilo atribuyó a la creencia de que sus víctimas conservaban una imagen de su rostro en sus ojos al momento de matarlas. Esto revela un elemento específico casi supersticioso en su modus operandi temprano, lo que indica un ritual en desarrollo y quizá una evolución. Más tarde, evolucionó a infligir múltiples apuñaladas superficiales en el área del pecho, antes de puñaladas más profundas y específicas, vinculadas aquí a la obtención de la excitación sexual. Esto demuestra un refinamiento en su técnica, a medida que se sintonizaba más con sus fuentes específicas de excitación. Las víctimas posteriormente mostraron evidencia de mutilación en la región facial y los órganos sexuales, vinculada a la satisfacción de las ganas de probar carne humana mientras aún estaba caliente. Esto destaca la perturbadora progresión de sus parafilias y la influencia de la historia infantil sobre el canibalismo. Su victimología se centró consistentemente en las personas más vulnerables de la sociedad. Predaba a víctimas jóvenes, incluyendo a niños y adolescentes de ambos sexos. Esto indica una preferencia por individuos vulnerables, posiblemente vinculada a sus sentimientos de impotencia en otras áreas de su vida. A menudo se dirigía a fugitivos, a huérfanos, a prostitutas, a alcohólicos
e inclusive hasta discapacitados mentales, individuos al margen de la sociedad cuyas desapariciones podrían pasar desapercibidas. Esta selección estratégica de víctimas le permitió evadir la detección durante un periodo más largo. Aquí atraía a sus víctimas con ofertas de comida, bebida, chicles o dulces en el caso de los niños, y esto revela sus tácticas manipuladoras y la explotación de las vulnerabilidades de sus víctimas. También los lugares de los asesinatos a menudo estaban cerca de estaciones de tren, paradas de autobuses y en bosques, ¿sí? En este caso se realiza una operación lesopolosa en el sendero forestal. Estos lugares proporcionaron tanto acceso a posibles víctimas como áreas apartadas para cometer dichos crímenes. Cuando hablamos de la investigación, pues esta estuvo plagada de una combinación de negación ideológica, incompetencia policial y factores sociales más amplios. La ideología soviética afirmaba que los asesinatos en serie eran un fenómeno de las sociedades capitalistas, imposibles en un estado comunista. Así que pasaba desapercibido. Esta ceguera ideológica condujo a un retraso significativo en el reconocimiento de la existencia tanto de un asesino en serie y obstaculizó la investigación desde el principio. Los esfuerzos de la policía para poder emitir advertencias públicas se vieron obstaculizados. La falta de conciencia pública permitió a Chikatilo continuar con sus crímenes impunemente durante un periodo pues mucho más prolongado, más largo. La incompetencia policial y los errores también jugaron un papel importante. Aquí, en 1984, se identificó erróneamente el tipo de sangre en las muestras del semen, lo que llevó a que Chikatilo fuera descartado como un sospechoso a pesar de llevar un cuchillo. Imagínense esto. Este error crucial permitió a Chikatilo seguir matando durante otros 6 años. El hecho de que fuera un no secretor hizo que esta identificación errónea fuera aún más significativa. La investigación se centró en delincuentes sexuales conocidos y enfermos mentales, lo que llevó a confesiones falsas bajo, la coacción. Esta mala dirección de los recursos y el uso de técnicas de interrogatorio coercitivas desperdiciaron tiempo y esfuerzos valiosos. Trágicamente, Alexander Kravchenko fue arrestado, condenado y también fue ejecutado erróneamente por el primer asesinato de Andrei Chikatilo. Este error destaca las graves consecuencias de las fallas de la investigación y la presión para cerrar casos rápidamente. También hubo una falta de comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos y las regiones de la policía, lo que obstaculizó la capacidad de reconocer el patrón de los asesinatos en diferentes áreas. Además, se subestimó el rango de edad del posible asesino. Los perfiles iniciales podrían haberse concentrado en individuos más jóvenes, pasando por alto a alguien como Chikatilo, que parecía ser un miembro mayor y respetable de la sociedad. Factores sociales y culturales también contribuyeron a las dificultades de la investigación. El respeto por los ancianos y la tendencia de los niños a confiar en extraños mayores, aquí facilitaron a que Andrei Chikatilo ganara la confianza de esos mismos jóvenes, ¿sí? La pobreza y el afán de los jóvenes por abandonar sus hogares hacia la ciudad los hicieron vulnerables a ser atraídos a situaciones mucho más peligrosas. La cultura de la dejadez y la falta de recursos dentro de la fuerza policial aquí también contribuyeron a una investigación mucho menos eficaz y exhaustiva. La postura ideológica inicial contra la existencia de asesinos en serie creó una barrera sistémica para una investigación eficaz. Esto se vio agravado por errores humanos en la ciencia, tanto forense, y un enfoque defectuoso para el perfil de los sospechosos.
Un punto de inflexión en la investigación se produjo cuando el detective de Moscú, el mayor Mikhail Fetisov, reconoció la posibilidad de un asesino en serie y reclutó al analista forense Víctor Burakov. Este marcó un cambio en la investigación, reconociendo el potencial de un patrón en los asesinatos aparentemente aleatorios. Burakov aquí, a su vez, solicitó la ayuda del psiquiatra Alexander Bukhanovsky para refinar el perfil de este asesino. Este fue un cambio significativo hacia la aplicación de conocimientos tanto psicológicos como criminológicos para comprender y capturar al perpetrador. El perfil de Bukhanovsky describió al asesino como un necrosádico, un hombre de mediana edad, posiblemente casado y con hijos, que había experimentado humillación y rechazo a lo largo de su vida. Este perfil describió con precisión a Chikatilo y proporcionó información crucial para reducir la lista de sospechosos. Se redujo esa lista. La aplicación de teorías criminológicas también ayudó a comprender este caso. La teoría de la atención sugiere que la difícil infancia de Chikatilo, la pobreza y los sentimientos de inadecuación podrían haber creado tensión, lo que llevó a un comportamiento desviado como medio para afrontar esta misma situación. La teoría del aprendizaje social, una de las teorías más famosas en criminología, postula presenciar violencia en su infancia, hambruna, guerra, historia de canibalismo y su propio encuentro sexual violento temprano podría haberle enseñado que la violencia es un medio para un fin, incluyendo la gratificación sexual. La teoría del control social sugiere que los lazos sociales débiles, debido a la timidez, la impotencia y la torpeza social, podrían haber reducido sus inhibiciones contra la comisión de delitos. La teoría de las actividades rutinarias destaca que la presencia de víctimas vulnerables, fugitivos, etc., en lugares accesibles, estaciones de tren, por ejemplo, brindó oportunidades para que Chikatilo actuara según sus impulsos. Estas teorías o las teorías biosociales consideran que posibles anomalías cerebrales como la hidrocefalia o las lesiones y predisposiciones genéticas también, combinadas con su entorno traumático, podrían haber contribuido a su comportamiento violento. Aquí el cambio de un enfoque puramente policial a la incorporación de la experiencia psicológica y criminológica fue esencial para comprender las características únicas de un delincuente en serie como lo fue Andrei Chikatilo. La aplicación de diversas teorías criminológicas permite un análisis multidimensional de su comportamiento, y esto es muy importante para poder entender la mente y el actuar de un criminal. La atención de los medios y la presión pública bajo la glasnost de Gorbachev llevaron a intensificar los esfuerzos para atrapar al asesino. Chikatilo fue finalmente aprehendido un 20 de noviembre de 1990, después de ser notado actuando de manera sospechosa en una estación de tren. Este arresto que se produjo después de años de roces y errores de investigación. Inicialmente se negó a confesar, pero finalmente se abrió al psiquiatra Bukhanovsky, quien ya hablamos anteriormente, proporcionando detalles extensos de sus asesinatos y llevando a la policía a cuerpos no descubiertos. El enfoque psicológico y criminológico resultó crucial para obtener su confesión. Su juicio comenzó en abril de 1992 y fue mantenido en una jaula de hierro. Esto reflejó el miedo y el odio público hacia él. En octubre de 1992 fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte. El juicio fue muy publicitado y emocionalmente cargado. Finalmente fue ejecutado por un disparo en febrero de 1994 y este marcó el fin de su reinado de terror. Las etapas finales del caso resaltan la importancia de la perseverancia en las investigaciones y el valor de integrar diferentes campos de experiencia,
como la psiquiatría, la criminología y la psicología en la aplicación de la ley. El caso aquí de Andrei Chikatilo ofrece profundas lecciones para el campo de la criminología y subraya la importancia de superar los prejuicios ideológicos en las investigaciones, de utilizar los avances científicos y de integrar los conocimientos psicológicos y criminológicos en las investigaciones criminales. El caso también plantea interrogantes más amplios sobre la naturaleza del mal y los factores sociales que pueden contribuir a la comisión de homicidios en serie o dificultar la detención de los responsables. El análisis de Chikatilo, a través de diversas lentes de la criminología, revela la compleja interacción de factores individuales, sociales y contextuales que pueden conducir a la violencia extrema. El caso de Andrei Chikatilo sigue siendo un escalofriante recordatorio de la capacidad de una crueldad inimaginable y de la necesidad crítica de vigilancia, comprensión y un compromiso con la verdad ante los crímenes más horribles que puede existir en la historia de la humanidad. Esto fue todo, espero que les haya gustado, espero que se suscriban, comenten, vean qué les pareció y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.